Una vez más nos encontramos para juntos tomarnos un tiempo y compartirlo. Un poco la reflexión de la palabra de Dios, más que nada. Estos tiempos son propicios para esto, para un poco detenernos y pensar ante todo lo que nos rodea, dado que la Iglesia se mueve en esta dirección, siempre tratando de ayudar, ser fieles al principio eterno, que es la predicación del Evangelio, y por supuesto alimentar al rebaño de Dios, que es el pueblo del Señor. Y la palabra de Dios siempre es amplia y generosa para todos, no es que haga distingos entre quien cree o quien no cree. Es tan puntual, tan precisa, son profunda sabiduría que uno jamás podrá terminar de comprender. Por lo tanto, el mensaje va en forma amplia y de ir a la iglesia, especialmente a la iglesia, que Dios bendiga a cada hermano que ha pasado este momento y están pasando tiempos difíciles, de los cuales somos conscientes de que somos parte de una sociedad y una humanidad la cual se encuentra sufriendo. Y a nosotros nos toca ahora un momento también de gran preocupación y de aislamiento, pero confiamos en que Dios estará con nosotros y Él nos guardará y nos guiará en todas las cosas a fin de que nuestra mente no divague ni se disperse, porque de pronto uno suele la mente volar tan rápido, pero confiamos en que Él nos pondrá en nuestra mente y corazón una reflexión, dado que se están haciendo de continuo. Por la mañana, hoy día mismo, tuvimos una hermosa reflexión de la palabra y estamos ocupándonos un poco en esto en forma general. Y quisiera compartir un momento una reflexión de la palabra del Señor. Algo que, por cierto, a nosotros nos preocupa y nos invade es el miedo, el temor a lo que puede suceder. Pues el miedo es parte de eso, a lo que no conocemos. Tenemos miedo a lo que no sabemos, a lo que suponemos que sea malo. Y sentimos miedo, sentimos temor. Ese temor que la Biblia llama miedo, porque en la Biblia encontramos el temor a Dios y el temor llamado miedo. El temor del hombre, dice la Biblia, le pondrá lazo. Y nadie que esté en Cristo podrá ser limitado. Al contrario, tenemos en Dios un Dios tan grande. Y la iglesia misma, a los que Él ha escogido para tal propósito, ha colocado cierta unción y poder, que las personas que Dios ha llamado para un fin exclusivo, no tiene límite para hacerlo, o sea, no hay límite. Y esto es parte, justamente comienza con el temor a Dios. Y ese temor a Dios y de Dios no hay límite. Por eso digo, el temor llamado miedo a nosotros nos marca una parte, y ante lo que no conocemos sentimos miedo y resistimos a veces y nos acongojamos. Pero el temor de Dios nos acerca a Dios. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41, un pasaje muy conocido por la iglesia y, por qué no, la historia también contada a los niños. Jesús estaba en la ciudad predicando la palabra, hablando a las muchas gentes que habían con Él, y cuando llegó la tarde se apartó al monte a orar, a clamar a su Padre. Y en ese interino en que Él se retira a orar, los discípulos, hablado primeramente con Jesús, se apartan de aquel lugar y se van a otra orilla del lago. Y Jesús queda en tierra. Y cuando los discípulos se van en el barco remando no un largo tramo, de pronto se levantó una tormenta. Y comenzó como a hundirse el barco porque tenían miedo a lo que pudiera suceder. Es propio de nosotros sentir miedo ante lo que no conocemos. Y más cuando nos han enseñado a tener miedo a las cosas. Ese miedo que no nos permite acercarnos a Dios. Y ese miedo nos hace ver cosas que no existen. Hasta llegamos a crearnos fantasmas en nuestra propia mente, en nuestro propio ser, pensando en lo que podría llegar a ser. Dice Marcos capítulo 4, verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado,
y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús y sus discípulos ya llevaban su tiempo de trayectoria predicando la palabra, habían sido testigos de muchos milagros, de grandes obras que el Maestro había hecho, y por qué no ellos mismos Dios los había usado para hacer algún milagro en algún lugar, porque eso está escrito en la palabra del Señor. Pero no le conocían de verdad. No le conocían en su esencia lo que él realmente era. Veían un maestro, lo que pensarían tal vez como un filósofo más de la época, un hombre intelectual de mucho conocimiento. Pero Jesús estaba mucho más allá de ello. Lejanamente sobrepasaba largamente a cualquier hombre sabio de su tiempo. Y en su sabiduría estaba incluido lo que podríamos llamar, lo que nosotros hoy llamamos el poder de Dios, y que la Biblia revela que es la presencia del Dios mismo en la vida de alguien cuando uno actúa. Porque si nosotros hoy hablamos de milagros, de sanidad, es lo que Dios hace por nosotros. No es que nosotros tengamos poderes para hacer milagros. O si hablamos palabra profética, no es el profeta, sino que Dios, la palabra que se hace carne en nosotros y hablamos palabra del Señor. Pero siempre es Dios quien actúa por y a través de nosotros, o de los que Dios ha llamado para tal fin. En este caso, el barco se hundía y los discípulos, por supuesto, como todo ser humano, tuvieron miedo. Y ante ese miedo había una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Aquel hombre espíritu que estaba con ellos en la barca, a quien no conocían, estaba durmiendo. Dormía en medio de la tormenta, y esto es lo que mucho nos cuesta a nosotros hoy día. Cuando tenemos problemas, hablamos, rezongamos, nos enojamos, a veces más de lo debido. Y en este caso, sabiendo quién era que estaba con ellos, al menos aparentemente, comienzan a desesperarse y dicen: pero maestro, despierta, tú duermes mientras nosotros perecemos. Y sentían que todo se terminaba para ellos. Jesús en la tormenta dormía plácidamente. Y esto me hace recordar, y lo relaciono un poco con la actitud de aquel Jonás, aquel desobediente que nosotros conocemos, el llamado profeta desobediente. Pero la verdad es que no era tan desobediente como parece, aunque sí es verdad, algo desobediente tenía. Pero si uno empieza a analizar un poco el contexto general del libro, va a pensar que Jonás era un patriota, un hombre que amaba su tierra, que amaba su nación, y que más allá de creer en Dios, él amaba a sus paisanos, la gente, y no amaba a los enemigos. A los enemigos, como toda persona natural, desea que le vaya mal. Y esto es lo que hacía Jonás. Tenía miedo de la multitud de los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Y cuando Jehová le manda a predicar una palabra, a prevenir a que el pueblo se convierta, porque al fin y al cabo Dios es Dios de todos los hombres. Creamos o no creamos en Dios, el Señor reina sobre toda la creación. Es lo que nos ha enseñado su palabra. Él ha creado todas las cosas. Por su voluntad subsisten todas las cosas. Y aunque los babilónicos no eran un pueblo que amaba ni temía a Dios, sin embargo, cuando oyeron la predicación de Jonás, el pueblo se dio cuenta del error que estaban y proclamaron ayuno. Y este era enemigo del pueblo de Dios. Por eso Jonás no quería ir a predicarle a aquel lugar.
Él sabía, Jonás sabía que Dios es misericordioso, que Dios es bueno y que Dios no va a castigar a los hombres. Esto es lo que pensaba Jonás y lo que pensamos todos los hombres muchas veces. Dios no nos va a castigar. Pero si bien es cierto, el libro de Jonás termina diciendo que Jonás se arrepiente, que Nínive se arrepiente, que el perdón de Dios llegó a Nínive y que el perdón también llegó a Jonás. Pasan los días, pasa un cierto periodo de tiempo y encontramos en que Dios envía un castigo sobre Babilonia. Y ahora sí, ya fue prácticamente raída, terminada, porque cuando Dios habla y el hombre se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Si nuestro arrepentimiento es solamente psicológico, mental, nos perdonará por un poco de tiempo, pero Dios no olvida su palabra, porque lo que Dios ama es que la amemos de todo corazón. Los discípulos se asustaron, se espantaron cuando vieron la tormenta. Jesús un poco le reprende su actitud. ¿Cómo? ¿También o todavía tenéis miedo? Qué terrible momento, y creo que este estado en que vivimos en el mundo entero nos invita a tener miedo a qué podrá suceder. ¿Qué irá a ser mañana? No nos tocará a nosotros. Es que si tuviéramos que enfrentar la muerte mañana por una enfermedad llamada coronavirus, tu alma le pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Ninguna enfermedad podrá apartarte de Dios. Esto es lo importante, colocar nuestros ojos en Cristo. Y aunque Dios parezca que es indiferente a todo esto que vivimos, aunque pareciera que Dios duerme en este momento, Dios tiene el control, Dios sabe y conoce todas las cosas. Es tiempo que la Iglesia confíe plenamente en Dios. El Señor Dios es Dios sobre todas las cosas. Hermanos, les invito a confiar, a creer. Amigos, si estás a la distancia, te invito también a que tú vuelvas a Dios y que no pienses que Dios está muerto, de que Dios es indiferente, como dijeron un día un filósofo. Dios ha sido como el relojero que le dio cuerda al reloj y él se fue. No es verdad. Dios no se ha ido a ninguna parte. Dios está cercano a tu corazón, cercano a tu mente, cercano a tu vida, cercano a cada uno de nosotros. Dios está a tu lado para ayudarte. Y en esta tormenta nos toca vivir, quiero decirte, confía, Dios está a tu lado, Él no te ha dejado. Y aunque estés durmiendo en el cabezal de la barca, Dios está allí. Esa barca podría ser tu casa. Esa barca podría ser tu iglesia. Y si sientes que en tu hogar hay problemas, que parece que todo se termina, recuerda, haz como los discípulos. Clama, aunque sea con temor, con miedo, con desesperanza, pero clama a Dios y Él tornará esa desesperanza en esperanza, porque Él es el que torna nuestra tristeza en baile. Es el que convierte el valle estéril en un campo fértil. Él lo hace todo. Él de las tinieblas, Él forma la luz. De la muerte Él da la vida. Y es lo que ha hecho a través de Cristo. Cuando Él murió, nos dio vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Que este tiempo de reflexión sea oportuno para tu alma y que Dios te ayude a que puedas mirar. Y nunca pienses que Dios está ausente. Dios está a tu lado para ayudarte. Inclinemos la cabeza un momento y oramos a Dios. Señor, nos presentamos ante ti como tus hijos, los cuales tú nos has llamado para que honremos tu nombre. Y en este momento clamamos y suplicamos, Dios, que tu buena presencia nos acompañe, nos guíe, nos conforte en estos tiempos difíciles y que nos aumentes la fe para no fallarte, para no abandonar nuestros principios y honrar tu nombre y glorificarte a ti. Gracias, gracias Señor, llega a cada corazón, a cada lugar, a la distancia. Tu buena presencia llena todos los sitios y creo que tú estás allá, acá, allí, aquí, estás en todos lados, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo. Estaremos una vez más compartiendo una reflexión de la palabra, una enseñanza de ella para nuestra propia edificación. Bendiciones.